Ahora ha sido uno de los regresos más esperados en el pop, después de 40 años. ABBA finalmente está de vuelta con un nuevo álbum de estudio Benny. He oído que va a haber una secuela de Mamma Mía. Sí, se llama Here We Go Again, que es brillante. Cuéntame todo lo que sabes. Bueno, es más bien una precuela porque trata sobre todo lo que pasó antes de que terminaran en K-Island bien durante. Años, los fans solo pudieron especular hasta que Benny Andersson finalmente reveló la verdad detrás de la ruptura de ABBA. Él y Freda alguna vez fueron vistos como la pareja perfecta adorada por millones. Pero a puerta cerrada, su realidad estaba lejos de ser perfecta. En una rara entrevista, Benny descubre que realmente llevó a su separación fueron las presiones de la fama. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Únete a nosotros mientras exponemos la terrible verdad. Benny Andersson confirmó que el amor se agrió en la década de 1970 cuando ABBA estaba tomando el control de la escena de la música pop. Benny Andersson y Annie Fred. Freda Lingard parecían la pareja perfecta. Su historia de amor se desarrolló junto con su ascenso a la fama, muy como sus compañeros de banda eran B y Agnea. Pero detrás de los atuendos brillantes y las canciones exitosas, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Los problemas se acumulaban silenciosamente y finalmente los separarían. Benny y Freda se conocieron en 1969, mucho antes de que ABBA fuera un fenómeno. En ese momento, Freda se estaba haciendo un nombre en la escena de la música folk sueca y Benny ya era famoso con su banda The Hepstars, la versión sueca de The Beatles. La notó en un festival de música. Había algo en ella, su cabello rojo fuego y su voz potente que inmediatamente captó su atención. La chispa fue instantánea y finalmente, los fans de ABBA habían tenido un sueño durante mucho tiempo y esta noche se ha hecho realidad. La banda se ha reunido después de 35 años. No eran solo dos músicos, eran dos soñadores persiguiendo el mismo gran objetivo. En 1975, Freda le dijo a una revista sueca que conocer a Benny simplemente se sintió bien. Él entendía su amor por la música de una manera que nadie más había entendido para Benny. No se trataba solo de su talento. Había algo diferente en Freda, su independencia, su energía pura. No era como nadie con quien había trabajado. Antes de que ABBA tomara forma, también lo hizo la relación de Benny y Freda, mientras que Boo y Agnea estaban más en el centro de atención como pareja. Benny y Freda estaban ocupados tras bambalinas perfeccionando la música. Benny tenía un don para crear melodías y Freda tenía una manera de verter pura emoción en cada nota que cantaba. Juntos ayudaron a dar forma al sonido que haría legendario a ABBA, pero la fama tuvo un precio. Cuando ABBA explotó a mediados de la década de 1970, la presión comenzó a pasar factura. Benny, un perfeccionista, pasaba interminables horas en el estudio obsesionado con cada detalle. Su meticuloso enfoque de la composición no siempre encajaba bien con Freda, que era más espontánea y se guiaba por la emoción. Las mismas diferencias que una vez los hicieron un gran equipo comenzaron lentamente a separarlos. Sus luchas no eran solo sobre la música. La fama en sí misma se convirtió en un problema. A Benny le gustaba mantener un perfil bajo cuando no estaba en el escenario, mientras que Freda disfrutaba del lado social de ser una celebridad. Sus amigos comenzaron a notar la tensión entre ellos, especialmente durante las giras mundiales de ABBA. Incluso su chispa creativa, lo que una vez los unió, comenzó a desvanecerse. Para 1979, las grietas en su relación eran demasiado grandes para ignorarlas. Se refugió en el trabajo pasando largas noches en el estudio. Mientras tanto, comenzaron a circular rumores sobre su creciente conexión con Mona Enlet, una trabajadora de televisión que había conocido durante un especial de ABBA TV. Todo se desmoronó a principios de 1981. Un día Benny llegó a casa y le confesó a Freda que sentía algo por Mona. La noticia la golpeó con fuerza, aunque intentaron mantener las cosas profesionales.
para ABBA, la ruptura fue demasiado grande para ignorarla. Después de 9 años juntos, su relación había terminado. En una entrevista abierta con Expressen, las manos de Benny temblaban mientras luchaba por explicar qué había salido mal. Tenemos que tener esa canción porque estaba en la película anterior. No podríamos tomar esta en su lugar, así que intercambiamos un par de canciones. Insistió en que seguían siendo amigos, pero quienes los conocían bien vieron el dolor bajo las palabras. Para Freda, no se trataba solo de perder a una pareja, se sentía como una traición a todo lo que habían construido juntos, tanto en el amor como en la música. La ruptura dejó una marca en ABBA que no se podía ignorar. Siguieron haciendo música, pero algo había cambiado. La chispa ya no era la misma. Ambas parejas que una vez definieron a la banda ahora estaban rotas y sus canciones comenzaron a reflejar ese dolor. Canciones como The Winner Takes It All y When All Is Said and Done impactaron de manera diferente para aquellos que sabían lo que estaba sucediendo tras bambalinas. Mientras el mundo veía a la pareja dorada de ABBA desmoronarse, pocos sabían del desamor por el que estaban pasando. Así que cuando el reportero Lars Johansson entró en la oficina del Express esa mañana de mayo de 1981, no tenía idea de que estaba a punto de descubrir una historia que cambiaría para siempre la forma en que los fanáticos veían a la banda. Dentro de la entrevista del Express, el 20 de mayo de 1981, dentro de una pequeña oficina en el periódico sueco Express, Benny Andersson estaba sentado en un escritorio, nervioso, jugueteando con un paquete de cigarrillos. Su habitual aire de confianza no se encontraba por ningún lado. Sus manos temblaban, sus ojos parecían cansados, y el peso de las últimas semanas se mostraba en cada movimiento. Durante semanas había esquivado las preguntas inevitables, pero ahora no había escapatoria. El hombre que una vez había dominado los escenarios con facilidad, ahora estaba sentado incómodo preparándose para la conversación que había estado temiendo. Confesó que no tenía idea de cómo otras personas manejaban momentos como este. Su voz era apenas un susurro, cada palabra cargada de incertidumbre. El humo lo envolvía, creando una frágil barrera entre él y la incómoda verdad. Finalmente estaba hablando en voz alta. El hombre que había creado sin esfuerzo algunos de los éxitos más inolvidables de ABBA, ahora se encontraba sin palabras cuando se trataba de su desamor. La sala de redacción zumbaba con anticipación. Esta no era solo otra entrevista a una celebridad, era el primer vistazo real al desmoronamiento de la pareja más famosa de ABBA. Durante semanas, los fanáticos habían especulado. Los tabloides habían susurrado, pero ahora Benny finalmente rompía su silencio mientras hablaba. Sus palabras llevaban el peso de una historia de amor que se había desmoronado más rápido de lo que nadie esperaba. Al otro lado del escritorio, el reportero escuchaba atentamente, demasiado absorto en el momento para notar que el café a su lado se enfriaba. Cuando surgió el tema de Mona, Benny intentó restarle importancia, pero sus palabras no encajaban del todo con el estado de ánimo. La llamó su nueva mujer intentando una risa que se sentía de todo menos natural. La sala cayó en un silencio incómodo mientras el peso de la confesión se instaló. Por mucho que intentara restarle importancia, todos podían ver la tensión detrás de su sonrisa forzada. El ambiente cambió cuando Benny empezó a hablar del futuro de ABBA. Por un momento dejó de lado la imagen pulida de Bee y habló con honestidad. Admitió que no eran perfectos y que la fama tenía sus dificultades. Con un toque de agotamiento, bromeó diciendo que no se veía bailando todavía en el escenario con una barriga cervecera a los 45 años. Esa misma semana, Freda se sentó para su entrevista, comportándose con la fuerza tranquila que siempre la había definido. Habló con Grace. Sí, estoy muy emocionada, ¿sabes qué? Sería maravilloso volver a encontrarnos con los fans porque en realidad no sucede tan a menudo negándose a detenerse en la amargura o el arrepentimiento. Admitió que si bien la ruptura había sido dolorosa, había encontrado consuelo en alguien nuevo, un empresario sueco cuyo nombre eligió mantener en privado. Había una mezcla de resiliencia y vulnerabilidad en sus palabras. Ya no veía el matrimonio como algo que necesitara, pero el amor que aún importaba, el amor en cualquier forma que viniera. Aún valía la pena conservarlo para el Express. En el artículo fue un punto de inflexión para ABBA. Desveló la imagen pulida, revelando que incluso los íconos de la música enfrentaban desamores y luchas.
La banda siguió haciendo música durante otro año y medio, pero algo había cambiado. La chispa que una vez los definió ahora estaba teñida de una tristeza que ni siquiera sus canciones más alegres podían enmascarar. Detrás del deslumbrante éxito de ABBA había una historia que la mayoría de la gente nunca escuchó, una que definió a una de sus estrellas más brillantes. Como una joven que una vez fue tratada como una extraña en su propio país, llegó a convertirse en una de las voces más queridas de la música pop. El viaje de una niña a la realeza del pop en los últimos meses de 1945, mientras el mundo celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una niña llegó al mundo en un tranquilo pueblo noruego. Su nombre era Anif Fred Lingad, pero años después el mundo la conocería simplemente como Freda. En lugar de ser recibida con calidez y celebración, su nacimiento trajo consigo una sombra. No era una niña cualquiera. Era una niña de guerra, hija de una madre noruega y un soldado alemán, en un país que aún se recuperaba de las cicatrices de la guerra. Ese linaje la convirtió en una marginada incluso antes de que pudiera dar sus primeros pasos. La madre de Freda Sellingad se había enamorado de Alfred Hasa, un soldado alemán destinado en Noruega durante la guerra. Lo que comenzó como un romance, pronto se convirtió en una pesada carga. Cuando la guerra terminó, el país estaba desesperado por reconstruirse y cualquiera asociado con el enemigo se enfrentaba a una brutal represalia. Las mujeres noruegas que tenían relaciones con soldados alemanes eran rechazadas, etiquetadas como traidoras y tratadas con abierta hostilidad. Sus hijos inocentes, pero no deseados, cargaron con el peso de ese odio. Para Freda y su madre, la vida en la Noruega de posguerra no fue nada fácil. De niña Freda creció creyendo que su padre había muerto en la guerra. Era la historia que su familia le contaba, una forma de protegerla de una verdad que estaba lejos de ser real, más complicado con la esperanza de dejar atrás el dolor y el estigma de su madre. CNY tomó la desgarradora decisión de dejar Noruega sin nada más que la esperanza de un futuro mejor. Ella y Freda cruzaron la frontera hacia Suecia, finalmente estableciéndose en el pequeño pueblo industrial de Torella. La vida no era fácil, pero Sinead estaba decidida a proveer para su hija. Trabajaba largas horas como costurera, cosiendo ropa de día y arropando a Freda en la cama por la noche, haciendo todo lo posible para construir una vida donde su hija se sintiera segura y amada. Para la joven Freda, la música no era solo un pasatiempo, era un refugio. En un mundo donde a menudo se sentía como una extraña, cantar le daba un sentido de pertenencia. A los 11 años ya estaba pisando pequeños escenarios en eventos locales. Su voz transmitía una profundidad y emoción, mucho más allá de su edad. La gente del pueblo se dio cuenta, pero nadie estaba más orgullosa que su abuela. Mientras Sinead trabajaba largas horas para mantenerlas, fue la abuela de Freda quien alimentó su amor por la música. Reunió lo poco que tenía para comprarle a Freda su primer tocadiscos, junto con algunos preciados discos de vinilo con cada giro del tocadiscos. Freda se perdió en la melodía, soñando con una vida mucho más grande que la tranquila ciudad de Torella. Freda compartió una vez en una entrevista de radio sueca de 1975 que la música era su escape. Explicó que cuando cantaba todo lo demás se desvanecía. Nadie cuestionaba su pasado ni de dónde venía. Lo único que importaba era la música para una chica que había crecido sintiéndose como una extraña. Esos momentos en el escenario le dieron una rara sensación de aceptación. El foco no la juzgaba, simplemente brillaba, permitiendo que su voz contara una historia mucho más grande que la escrita por sus circunstancias. Cuando tenía 13 años, Freda no solo soñaba con la música, sino que la estaba haciendo realidad. Formó su banda The Annie Fried 4 y pasó su adolescencia temprana actuando donde quiera que pudiera. A los 16 años estaba de gira por Suecia con una big band, cantando temas de jazz en salones de baile abarrotados. Su profunda y conmovedora voz destacaba y no pasó mucho tiempo antes de que los profesionales de la industria comenzaran a fijarse en ella.
En 1967, EMI Records le dio la oportunidad de brillar por sí misma lanzando su primer sencillo. Fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. A principios de la década de 1970, justo cuando ABBA comenzaba a formarse una verdad largamente enterrada sobre el padre de Freda, resurgió. Una revista alemana había localizado a Alfred Hoss, el hombre al que le habían dicho que estaba muerto, solo para descubrir que estaba muy vivo y vivía en Alemania. Y Freda se enfrentó a la posibilidad de conocerlo. En 1977 se organizó un reencuentro, pero no fue el momento conmovedor que uno podría esperar. En cambio, estuvo lleno de silencios incómodos, miradas extrañas y tantas preguntas que quedaron sin respuesta. Fue un encuentro que dejó a Freda lidiando con emociones que no sabía cómo procesar. Más tarde, K recordó cómo su primer encuentro se sintió como dos extraños tratando de reconectarse después de 3 décadas separados. A pesar de sus intentos por acortar la brecha, la distancia emocional entre ellos era demasiado grande para superarla. El padre, por el que había pasado años preguntándose, estaba ahora frente a ella. La historia real de la cantante de ABBA. Anif Friedlingad también es una historia de búsqueda de su padre, solo para descubrir que el nacimiento de la cantante fue en realidad parte de un gran plan nazi. Pero la conexión que había esperado simplemente no estaba allí. La chica, una vez rechazada por su padre. Su propio país, para sus raíces, se convirtió en un ícono global. Su voz llegó a millones de fanáticos en todo el mundo, de ser una niña de guerra a una sensación del pop. Freda había superado mucho de su pasado, pero la fama tenía una manera de lanzar giros inesperados cuando cambió su estatus de estrella del pop por una verdadera tiara. La pregunta seguía siendo si finalmente encontraría la felicidad que había estado buscando durante todos esos años. El peso pesado de la corona después de que ABBA se disolvió y el matrimonio de Freda con Benny llegó a su fin. Parecía que Freda Lingad estaba a punto de vivir su cuento de hadas de la vida real. En 1992 se casó con el príncipe Heinrich Russo Roy von Plauen y así de repente se convirtió en princesa. La prensa sueca enloqueció. Su querida estrella de ABBA, que había capturado el corazón del mundo como un ícono del pop, ahora era realeza, viviendo en un gran castillo suizo que dominaba la serena belleza del lago Ginebra. Era como algo sacado de un sueño, y el mundo no podía dejar de hablar de ello, pero la vida en el palacio no era exactamente el cuento de hadas que todos esperaban. La mujer de espíritu libre, que una vez iluminó los escenarios con monos brillantes, ahora se encontraba enredada en una red de estrictos protocolos reales cada aparición pública. Cada palabra que pronunciaba debía ajustarse a tradiciones y etiquetas centenarias que parecían mundos aparte de su vida anterior. La libertad que una vez tuvo como estrella del pop fue reemplazada por una presión constante para conformarse a reglas que no le resultaban naturales, lo que la llevó a preguntarse si esta vida real era realmente lo que había soñado. Freda explicó una vez en una entrevista de 1993 con un periódico suizo que la estructura de la vida aristocrática era completamente diferente a todo lo que había conocido. Su nueva realidad estaba llena de títulos complicados, cenas formales e interminables obligaciones sociales que parecían un mundo alejado de las luces del escenario a las que estaba acostumbrada. El círculo social del príncipe Heinrich no se parecía en nada al mundo del que Freda provenía. Atrás quedaron los estudios de grabación y las salas de conciertos donde prosperaba. En cambio, sus días ahora estaban llenos de galas benéficas, funciones diplomáticas y eventos formales. Si bien Heinrich era muy respetado en los círculos reales, tenía ciertas expectativas para su esposa, y no dejaban mucho espacio para la libertad creativa que una vez conoció con ABBA, la energía vibrante que había disfrutado en el escenario donde podía expresarse a través de la música y la interpretación. Ahora parecía estar a mundos de distancia. Freda, que una vez fue libre de seguir su pasión, se encontró adaptándose a un papel más restringido en la familia real, uno que no le permitía ser la misma artista que una vez fue.
Pero nada podría haber preparado a Freda para la desilusión que llegó en 1998. Su mundo se derrumbó cuando su hija Anna Lisa L. perdió trágicamente la vida en un accidente automovilístico en Nueva York. Anne, que solo tenía 30 años, no era solo su hija, era la confidente más cercana de Freda, la persona que siempre había estado ahí para ella y que realmente comprendía los altibajos de su extraordinaria vida. Anne sabía lo que era presenciar la transformación de su madre, de niña de guerra a sensación del pop, y finalmente a princesa. Su vínculo había sido profundo e inquebrantable, lo que hizo que la pérdida fuera aún más devastadora. Freda se quedó con una abrumadora sensación de vacío que ninguna cantidad de fama o títulos reales podría llenar jamás. La pérdida de Anne golpeó a Freda más de lo que nadie podría imaginar. Se retiró del ojo público, pasando la mayor parte de su tiempo en la tranquila soledad de su hogar suizo. El mundo glamuroso que una vez la rodeó, desde eventos reales hasta su antigua vida de estrella del pop, se sentía distante e insignificante. Incluso sus deberes reales, que antes exigían su atención, parecían triviales comparados con el inmenso dolor que cargaba durante este momento increíblemente difícil. Freda encontró una fuente inesperada de consuelo en alguien a quien nunca pensó que recurriría: Benny Andersson. A pesar de los años de tensión y su complicado pasado, Benny se puso en contacto con ella. Comprendía la presión única de vivir bajo los focos, una presión que ambos conocían muy bien. Su historia compartida en ABBA le proporcionó a Freda una conexión que no podía encontrar en su vida real. No era lo mismo que la adoración pública o la grandeza de su vida como princesa, pero en esos momentos de tranquilidad era exactamente lo que necesitaba. A principios del año 2000, Freda se había desvanecido en gran medida del ojo público. Se había convertido en una presencia rara en el mundo que una vez la adoró. La mujer que había enfrentado el rechazo en tiempos de guerra, conquistado el mundo de la música y se había casado con un miembro de la realeza, había encontrado consuelo en la privacidad. Hacía apariciones ocasionales en eventos relacionados con ABBA, pero en su mayor parte permanecía en su tranquilo santuario suizo, lejos de las cámaras y las expectativas del mundo. Aunque Freda se haya alejado del foco de atención, el legado de ABBA sigue brillando con fuerza. ¿Qué pasaría si pudieras experimentar la magia de ABBA de una manera que nunca imaginaste? Una nueva era de música y tecnología. El viaje de ABBA a lo largo de los años ha sido simplemente asombroso. Desde su ascenso al estrellato en los años 70 hasta convertirse en una influencia duradera en la música y la cultura pop. El grupo ha dejado un poderoso legado. Aunque se separaron en 1982, en 1974, cuando una banda sueca actuó en el concurso de la canción de Eurovisión, todo bajo la mirada del público, y finalmente se separaron en 1982. Su música ha seguido conectando con los fans a través de las generaciones. Pero en 2021 ABBA demostró que su legado se trataba de mirar hacia adelante. Ese año ABBA lanzó Voyage, su primer álbum nuevo en 40 años. Fue un gran acontecimiento tanto para sus fans como para el mundo de la música. El álbum recibió elogios recordando a todos el sonido atemporal de ABBA, pero lo que hizo que el regreso de ABBA destacara no fue solo la música, sino la forma en que la compartieron. Introdujeron un tipo completamente nuevo de experiencia de concierto con ABBA Voyage, una residencia en Londres donde sus avatares digitales actuaron junto a una banda en vivo. La tecnología detrás de esto tardó 7 años y $175 millones en desarrollarse, utilizando captura de movimiento y efectos especiales para hacer que sus avatares se parecieran a sus versiones más jóvenes. Este concierto es diferente a todo lo que la gente haya visto antes. Los avatares de Benny Bunaghnea y Freda son tan realistas que es difícil creer que no estén parados justo ahí frente a ti. La banda pasó un mes con trajes de captura de movimiento para asegurarse de que sus actuaciones se sintieran lo más reales posible. El resultado es un espectáculo innovador que combina los mundos real y digital de la manera más asombrosa. Desde su apertura en mayo de 2022, ABBA Voyage ha
ha vendido más de 1 millón de entradas y se ha convertido en una sensación mundial. Fans de más de 140 países han viajado miles de kilómetros para ser parte de este nuevo capítulo en la historia de ABBA. Para muchos, el concierto ha sido un viaje emotivo que les ha traído recuerdos de su juventud y los ha reconectado con la magia de los éxitos clásicos de ABBA. La banda hizo una aparición sorpresa durante el primer aniversario en 2023, saludando a la multitud mientras sus avatares actuaban en el escenario, creando un momento inolvidable. El concierto tuvo lugar en un estadio especialmente diseñado cerca del Parque Olímpico Queen Elizabeth en Londres, construido para crear la mejor experiencia posible para el público. Todos sintieron una conexión con la música realzada por tecnología de vanguardia, pero aún llena de la emoción pura de una actuación en vivo con una banda en vivo de 10 músicos, increíbles efectos visuales y un equipo de hasta 200 personas. Cada detalle del espectáculo se une para hacer de él una experiencia que nunca olvidarás. Los avatares no solo interpretan los viejos éxitos, sino que les dan vida de una manera fresca y emocionante. Cada actuación se siente única porque se ve influenciada por la energía del público y la atmósfera del lugar. Personas de todas las edades, desde fanáticos de ABBA de toda la vida hasta las generaciones más jóvenes que descubren su música por primera vez, se reúnen para celebrar el legado de la banda de una manera completamente nueva. A pesar del abrumador éxito de ABBA Voyage, la banda ha dejado claro que las actuaciones tradicionales en vivo no están en sus planes. Incluso rechazaron una oferta de $1.000 millones por una gira mundial, aunque sus avatares no actuarán fuera del ABBA Voyage Arena. La experiencia que brindan continúa expandiendo los límites de la música en vivo de una manera verdaderamente innovadora. ¿Cómo crees que la fama influyó en la experiencia? Dinámica de la relación de Benny y Freda. ¿Qué crees que se podría haber hecho diferente para salvar su historia de amor y la magia original de ABBA? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. También haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, lo disfrutarás.